¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar del libro El ADN del euskera en 1500 partículas, en su segunda edición, un libro de Javier Goitia, que contiene un prólogo mío de título Lengua y pueblo, pasado y futuro. Javier me pidió que hiciera el prólogo y yo con mucho gusto lo hice. Ahora, lógicamente, puesto que no tenemos aquí a Javier, pues voy a hablar yo solo de mi parte, que es una pequeña porción del libro, puesto que este en total tiene 385 páginas y mi prólogo ocupa 17 páginas. Os digo, para que lo sepáis, que está editado por Seito Ediciones, con la colaboración de Euskararen Jatorria y Puente Vizcaya, y lo podéis pedir a seitoediciones, todo junto, @gmail.com. Su precio al público es 20 euros. Bien, pues el título de mi colaboración en este libro, de la que estoy muy contento, es precisamente lo que he dicho antes: lengua y pueblo, pasado y futuro. He de aclarar que mis conocimientos de lingüística son muy pequeños, pero durante años he ido reuniendo material, haciendo reflexiones, escuchando a la gente que sabía, y fui acumulando pues una pequeña masa de conclusiones que son las que aquí he vertido. El texto es complejo, es difícil y seguramente conflictivo. Un texto para debatir, para entrar en cuestiones muy delicadas, como son el presente y el futuro de los idiomas en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es un proyecto totalitario, es un proyecto genocida, es la destrucción de los pueblos europeos, de sus culturas, de sus lenguas, para crear una realidad política y cultural nueva negativa, a la que llaman la nación europea o los Estados Unidos de Europa. La resistencia es creciente en toda Europa a este proyecto, y yo quería advertir para la gente del País Vasco que nunca, quizá en toda su historia, quizá con la excepción del siglo III, cuando el Imperio Romano presionó descomunalmente sobre el euskera, ha estado esta lengua milenaria, tan cerca de llegar a una situación difícil e incluso muy difícil. Todo ello se encubre con frasecitas bonitas, como hacen siempre, con retórica, con verborrea sobre lo maravilloso que va a ser todo, etcétera, etcétera. Lo que desarrollo aquí en el prólogo es una reflexión de futuro. Hay gente que está acostumbrada a leer textos míos sobre historia, por ejemplo, pues en el País Vasco tengo el texto de Derecho Pirenaico, que está aquí, que se refiere a la revolución de la Alta Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo X, donde se constituye la Euskal Herria actual y sus instituciones y modos de ser, los que han llegado todavía hasta nosotros, aunque en un grado ya avanzado de descomposición y trituración. Ahora no, en el texto este no. Lo que hago es tratar del futuro de las lenguas, de las culturas, sobre todo del euskera, pero también del catalán y, por supuesto, también del castellano. Y lo que hago es dar una voz de alarma, un alerta, porque la introducción de la nueva lengua funcionarial de las instituciones de la Unión Europea, que es el inglés macarrónico o inglés institucional, por llamarle de una manera neutra, milita directamente contra todas las lenguas. Hay que tener en cuenta que este inglés no es ni siquiera una lengua, es una neolengua, una no lengua. Le faltan las condiciones mínimas necesarias para servir de elemento de reflexión y de elemento de comunicación. Es un sistema dedicado básicamente a emitir órdenes. Su meta no es nada más que jerarquizar, disciplinar y organizar la mano de obra
y la vida política desde un punto de vista jerárquico y autoritario. No tiene, por lo tanto, virtualidades comunicativas, ni reflexivas, ni emotivas. Porque hay que decir una cosa, no es el inglés que habla el pueblo inglés, no, es una lengua construida, es profeso con un fin perverso. Podríamos decir, y luego lo explicaré más, que las lenguas las constituyen, las crean los pueblos y las destruyen los estados. Todos los estados, todos, porque los estados no tienen como meta la defensa de sus pueblos ni la defensa de sus culturas. Esto es una fantasía, esto es una elucubración que se crea con la Revolución Francesa, una mentira, por decirlo de una forma más así directa. Las lenguas las crean los pueblos, es una elaboración de la sabiduría popular, de la gente común. Luego se la apropian los estados y finalmente los estados la destruyen. Los estados solo tienen una meta, que es el poder, la maximización del poder, que es la razón de Estado. La razón de Estado es solo el Estado crece y crece en poder, en todo tipo de poder, poder militar, poder policial, poder económico, poder legislativo, poder ideológico, poder adoctrinador, a costa del propio pueblo, es como una entidad parasitaria, totalitaria, que va minando desde dentro a los pueblos y que les va arrebatando sus elementos culturales y comunicativos. En ese sentido, veamos, por ejemplo, el caso del castellano. El castellano surge probablemente en los siglos 8-9, precisamente en un punto de confluencia del suroeste de la Euskal Herria de la época, lo que hoy es la provincia de Burgos, y es una elaboración popular. Va desarrollándose mientras que las microélites de la época, que eran muy débiles, el condado de Castilla, se valían del latín. Hay un momento que la corona castellana da un paso adelante a apropiarse del castellano, que ellos no lo habían hecho y no lo podían hacer porque solo los pueblos son creadores, los estados solo son destructivos, son parasitarios. Y la primera intentona de apropiarse del castellano son las 7 partidas de Alfonso X, un acto fallido, puesto que es un documento legislativo que nunca se convierte en ley aplicada, pero sí lo logran ya con el ordenamiento de leyes de Alcalá de 1348, en la cual una parte de la legislación que va a regir a Castilla pues se hace ya en castellano, abandonándose la antigua lengua del poder, que era el latín. La trayectoria del euskera es distinta. Por características históricas diferentes, el euskera nunca ha sido una lengua de Estado, nunca se ha convertido en lengua de Estado hasta la constitución del Batúa, hace aproximadamente 50 años. Por eso el problema del Batúa, que lo digo en mi texto, hay que considerarlo primero con sorpresa y también tengo que decir que con prevención, porque una lengua milenaria ha llegado en un grado importante de vitalidad sin necesidad de los elementos que se supone son sustanciales para las lenguas. Uno es que sean apoyadas por un Estado, sean utilizadas por un Estado, y otro que hayan sido convertidas en lenguas dirigidas desde arriba. Entonces, cuando se hacen lenguas dirigidas, se convierten en lenguas escritas, mientras que en euskera lo fuerte es la cultura oral popular autoconstruida. Entonces eso dota a esta lengua, la lengua de los vascos, de unas características excepcionalmente atractivas, puesto que nos presenta cómo es una lengua popular en su evolución, en un momento en que todavía conserva muchos de los rasgos de sus orígenes. Precisamente cuando el euskera ha sido estatizado con el batúa y ha sido también convertido en una lengua de una, digamos, presencia escrita, pues entonces empiezan las cosas a ponerse en un sentido peores. Claro, alguien dirá, bueno, pero si no se estatiza, si no se introduce en la enseñanza a través del Estatuto de Autonomía de 1979 y no se escribe en ella, entonces correría un peligro mucho mayor. Sí,
Eso es así, eso es verdad, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta los peligros implícitos en este hecho, porque lo decisivo de la lengua es el pueblo. Por eso yo titulo mi trabajo Lengua y Pueblo. El pueblo es lo importante, el pueblo la ha creado, el pueblo la ha desarrollado y ahora mismo los componentes de estatización no son significativos para el futuro del euskera. Por muchos esfuerzos que se hagan en su estatización, introducción de la enseñanza, bla, 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 eso no va a aportar nada positivo. Precisamente está el caso del gaélico, la lengua de Irlanda, que lo demuestra. Yo aquí cito en el texto que del libro, cito un estudio sobre el gaélico, que es una lengua celta, parecida a la de los celtíberos, desaparecida ya hace muchos siglos aquí en la península ibérica, que dice textualmente: la conversión del gaélico en una lengua de Estado ha tenido más inconvenientes que ventajas. Esto tenemos que entenderlo bien. No quiere decir este estudio que no haya tenido alguna ventaja, sino que también hay muchos inconvenientes y que en un balance final hay más inconvenientes que ventajas. El caso es perfectamente significativo porque, aunque el gaélico es la lengua del pueblo irlandés, el Estado irlandés, que se constituye a través de un proceso insurreccional contra el imperialismo y el colonialismo británico, no culmina en la regeneración del gaélico, sino que la lengua principal del Estado irlandés ha sido y es el inglés. La legislación irlandesa prima el inglés y daña al gaélico. Y luego le añade al gaélico una serie de ayudas estatales que son realmente denigrantes, porque se la trata como una lengua indigente, como una lengua de la mendicidad, en la que hay que aportar dinero de unas formas bastante ridículas, que ahora no puedo pararme a señalar aquí, pero que contribuyen a desacreditar aún más el gaélico. Bueno, este idioma tiene un futuro muy oscuro en las condiciones en que está ya, y por tanto podemos concluir que la estatización de una lengua no significa nada realmente a favor de su persistencia y continuidad, y sí puede significar muchísimo en su contra. Pero no hace falta irnos a Irlanda, no hace falta basarnos en una lengua exterior, sino hay que ir al propio euskera. El propio euskera, cuando se establece el Estado de Navarra, podemos decir en el tránsito de los siglos X a XI, no se convierte en la lengua del Estado. El Estado de Navarra nunca usa el euskera, no hace ni un solo documento. Esto hay que decirlo una y otra vez, porque me gustaría preguntar lo siguiente. Mikel Sorauren tiene un libro que se llama Historia de Navarra, el Estado Vasco. Ese es su título. ¿Podemos decir que el Estado de Navarra es el Estado vasco cuando jamás ha utilizado el euskera, el idioma de los vascos, en ni un solo documento? ¿Cómo explicar esta paradoja, esta cuestión? A mi entender, el Estado navarro es un Estado de Navarra, porque existió en Navarra a partir del siglo X y XI, pero no se puede calificar de un Estado vasco. Ya hay algunos libros, esto se ha ocultado de una manera asombrosa, a mí me asombra, pero algunos libros que lo señalan. Por ejemplo, este, que es Síntesis de la Historia de Navarra, de Luis María Martínez Gárate, que dice textualmente: no se encuentra en Navarra documentación en lengua vasca. A pesar de ser el idioma propio de la inmensa mayoría del reino y universalmente conocido, incluso por las clases altas, era considerado como lengua rústica, no era un idioma de cultura. Fue bastante más tarde, con la eclosión de las lenguas populares en la literatura culta, iniciadas con la reforma tal en el siglo XVI, cuando empieza a considerarse que es posible usar el euskera para escribir algunos textos que nunca fueron tampoco textos de Estado, tampoco en la época en que Navarra fue, digamos, Estado sometido, subordinado a la Corona de Castilla a partir de la intervención militar ilegítima del Estado castellano en 1512. Explicar esto es complejo, pero tenemos un segundo caso bien próximo.
lo cual nos indica en qué dirección tenemos que llevar la batalla por la salvaguarda de las lenguas europeas. Esta batalla no puede ser una batalla dirigida a su estatización. Es más, la estatización de las lenguas muy a menudo tiene que llevar necesariamente a un proceso de erosión, degradación y envilecimiento progresivo, mucho más en las condiciones actuales, cuando las instituciones de la Unión Europea tienen ya una lengua propia, que es el inglés funcionarial o macarrónico. Pero no es solo eso, sino la gran empresa multinacional europea de todo tipo utiliza el inglés, este tipo de inglés también, en todas sus operaciones. Y no solo eso, sino la tecnología que Europa produce se escribe también y se difunde en este idioma. Hace un tiempo estaba leyendo un estudio de las máquinas herramientas, de la fabricación de máquinas herramientas en el Goibar, en Guipúzcoa, y una de las principales empresas explica cómo sus productos, las máquinas herramientas que exportan el 80% a otros territorios, a otros países, sobre todo Estados Unidos y China, tienen nombres en inglés y se dirigen desde el inglés. Por tanto, ante esta triple situación de un estado de estados que usa el inglés, una economía que se hace en inglés y una tecnología que se hace en inglés, no fuera de Euskal Herria, sino dentro de Euskal Herria está sucediendo esto, tenemos que preguntarnos qué futuro le queda al euskera mientras las actuales instituciones políticas, económicas, tecnológicas se mantengan. Todo esto sin hablar de cómo se está haciendo cultura, entre comillas, en inglés. Por ejemplo, una película que se va a hacer sobre Juan Sebastián Elcano, el sujeto este que como agente de la Corona de Castilla dio, dice, la vuelta al mundo al servicio del colonialismo de Carlos I de España, con 25 millones de euros de presupuesto, se va a hacer también en inglés, sin que tenga ninguna importancia para ello el que Elcano sea de Guetaria. Sí, de Guetaria, es de Guetaria, pero la van a rodar íntegramente en inglés. Luego se están creando unas estructuras que están ahogando las lenguas europeas, no solamente el euskera, que tiene un número limitado de personas que se sirven de él. Lo mismo sucede con el castellano e incluso la lengua más hablada dentro de la Unión Europea, el alemán, da síntomas de estancamiento, de descomposición. Todas las lenguas europeas están en peligro, unas más, por supuesto, y otras menos. Y este es un hecho que tenemos que hacer frente y es de lo que yo trato en el prólogo al libro este, puesto que me parece una cuestión fundamental. ¿Cuál es mi propuesta? Pues sugiero que se lea el libro, claro, se lea el prólogo, pero la explicaré brevemente. Mi propuesta está en retornar al hecho decisivo de todas las lenguas, que es la fusión entre lengua y pueblo, pueblo y lengua. Las revoluciones francesas crean el concepto de nación, la nación española, la nación francesa, etcétera, etcétera. Aquello de Francia una indivisible, la unidad de España, etcétera. El concepto de nación yo no lo acepto. Y voy a explicar por qué. Porque tiene una dualidad peligrosa, que es nación es un pueblo o una suma de pueblos en el cual uno de ellos es hegemónico, organizado desde un Estado. Entonces, este Estado que organiza a un pueblo e incluso a otros pueblos más, con una lengua de Estado, es lo que llaman nación. Son la nación francesa y la nación española de los textos constitucionales. Yo entiendo que esa dualidad es dañina para las lenguas porque ahora de la Revolución Francesa se ha dado un salto y ya no se trata de naciones-estado como las llaman, sino de un estado de estados que es la Unión Europea. Una construcción realmente peligrosa que necesita la potencia hegemónica Alemania para competir con las otras potencias, China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo entiendo que la clave tiene que ser que el pueblo se autoorganice,
no que el Estado organiza al pueblo. Y en esa autoorganización popular sin Estado es donde tiene que haber una lengua del pueblo que es la que debe sobrevivir, y no una lengua del Estado, que un Estado puede apoyar una lengua o puede abandonarla. Ahora mismo, para mí es clarísimo, como castellano hablante, que el Estado español está abandonando el castellano, lo está tirando a la basura, lo está dejando ir por el sumidero, porque ahora ya hay que entrar en un proceso político nuevo, que es la construcción de una nueva realidad europea sobre la base de la hecatombe de todas las lenguas. A mí me duele, a mí me gusta el castellano, claro que me gusta, y me duele esta imposición del inglés, encima un inglés degradado, un inglés que no es realmente una lengua. Porque los estados no tienen más motivo que la razón de Estado. Igual las economías. Probablemente en el siglo XIX la economía en los territorios del Estado español y la tecnología se escribía en castellano. Hoy no, hoy no. Se han producido cambios, procesos de concentración, acumulación de poder, acumulación de la propiedad, que tiene efectos terribles sobre las lenguas. Y entonces, en las condiciones actuales, tenemos que ver cómo hacemos frente a estas nuevas realidades tan peligrosas. Volviendo a la cuestión del País Vasco, ¿desde qué tiene que hacerse frente a esta, digamos, ofensiva contra el euskera? Alguien dirá, ¿pero es real esto? Sí, es real. Hace poco un amigo me contaba cómo en su pueblo, en Guipúzcoa, que es el territorio vasco donde más se habla el euskera, me parece que me dijo en un año el uso del euskera había retrocedido un 8%. Un 8%. Daros cuenta de esto, lo que puede significar acumulativamente en 10-15 años, ¿no? Con el Estatuto de 1979 todo el mundo dijo, ya está, problema resuelto, introducimos el euskera en las instituciones, en la educación, etcétera, y entonces ya está todo resuelto y el euskera tiene continuidad y podrá sobrevivir miles de años más, tantos al menos como los miles que tiene desde sus orígenes. Esto no es así. Cuando han pasado 40 años desde la estatización, institucionalización del euskera, lo que nos encontramos es con una situación inquietante. Allí, en Euskal Herria, se intenta tapar con campañas muy ruidosas a favor del euskera, en el sentido de lo personal, invitando a la gente a que lo use, a que ayude a otras personas que lo están aprendiendo, etc. Todo esto está bien, hay que usarlo, hay que aprenderlo, pero no se quiere hacer ningún análisis de las condiciones políticas, económicas, tecnológicas y culturales que impiden que el euskera tenga futuro. Esas condiciones están ahí, son estructurales y lanzan un vedado, un no, un imposible a esta lengua, que claro, lógicamente al tener menos hablantes, pues tiene unas condiciones de más fragilidad que el castellano, indudablemente, ¿no? Por tanto, cuando han pasado 40 años de su estatización con el euskera batúa, podemos decir que esto al menos no es la solución, o no es toda la solución. Yo diría más que eso ha sido muy dañino, porque se ha llevado al hombre y a la mujer de Euskal Herria una idea equivocada. Ya se encargan las instituciones, tú no te tienes que encargar de nada, déjalo en manos de los partidos políticos, de la Universidad del País Vasco, de la televisión, etc. No, no es verdad. Las lenguas las defienden, las desarrollan, las recrean, las enriquecen los pueblos, no los estados. Los estados destruyen las lenguas porque forma parte del sistema de dominación. Es decir, cuando un estado controla a una población, no puede admitir que la lengua sea rica y variada, porque entonces esto desarrolla las capacidades reflexivas de las personas y estas personas inteligentes y capaces se vuelven contra las instituciones. Necesita ahogarlas, necesita negarlas intelectual y emotivamente y convivencialmente. Y eso se hace de una manera estupenda degradando las lenguas. La degradación del castellano es espantosa, pero cuando yo estoy con amigos
que se manejan en euskera, ellos se quejan constantemente como el euskera ha perdido riqueza, ha perdido variedad, ha perdido expresividad, etc. Una y otra vez me lo cuentan y yo lo escucho con sorpresa, puesto que yo no sé prácticamente nada de euskera, pero eso encaja porque yo siempre tengo en la cabeza la experiencia del gaélico y también la experiencia de las muchas lenguas que a lo largo de la historia han ido desapareciendo en Europa. Ahora mismo, en muy grave peligro de extinción, hay 40 lenguas en Europa, muy grave, entre ellas no el euskera viene en un segundo momento. Cito una de ellas aquí, que es el pachueco. Probablemente nadie ha oído hablar del pachueco, es una lengua que se habla en Sanabria, en la comarca de Zamora, se la llama también sanabrés, bueno, parece que es una derivación del leonés o del asturiano, y entonces podemos darla por prácticamente extinguida. Ha sido una lengua de un territorio muy pequeño y, bueno, pues está casi acabada, ¿no? He estudiado mucho el pachueco. Os puede parecer ahí una tontería, ¿no? Pero resultó que unas charlas mías vinieron hace años, por un lado un chico que era de allí, que me documentó muy bien verbalmente sobre los problemas del pachueco, y luego a otra charla vino otro chico que hasta había escrito un libro en pachueco. Entonces me explicaba que el elemento previo a la destrucción de un idioma es la aculturación, el autoodio y la vergüenza de sí. En el momento que la gente que hablaba este idioma empezó a sentir vergüenza de sí mismo, de su cultura, de sus valores, empezó a sentir vergüenza de su lengua. Y ahora ya la poquísima gente que la habla se cierra completamente a hablarla delante de ningún desconocido porque, digamos, se mueren de vergüenza. Eso es como las lenguas se destruyen a partir de los factores de aculturación. Bueno, retornando al tema inicial, podemos señalar que el euskera forma parte del conjunto de lo vasco. Lo vasco se puede definir por unas características y entonces ahí está el euskera. No estoy muy de acuerdo con la gente que absolutiza la función del euskera. Una lengua es una lengua y se crea a partir de la riqueza experiencial del pueblo que la utiliza. Es decir, la lengua es una causa, de una cosmovisión, de unos valores, de una determinada forma de entender el mundo, y eso es verdad, y en el euskera es muy verdad, pero al mismo tiempo también es consecuencia de cómo se enriquece la experiencia de esa comunidad humana que la utiliza, cómo va ampliando, mejorando su horizonte en todos los aspectos, entonces eso se va haciendo, reflejando en la lengua. Puesto que mi criterio es que son las realidades sustantivas de Euskal Herria las que tienen que, digamos, impulsarse hacia adelante en un proceso de resurgimiento popular junto con el euskera, para que el euskera no quede al albur de su salvación institucional, digo salvación con ironía y entre comillas, voy a señalar los 15 componentes e instituciones esenciales del pueblo vasco. Estos 15 componentes se constituyen en un asunto que es realmente una revolución, que es el movimiento Bagauda de mediados del siglo XV, del siglo V, que tiene lugar en la zona suroeste de la actual Navarra y que va a crear una sociedad verdaderamente nueva al derrocar el poder de Roma, de sus aliados visigodos y de los colaboracionistas vascones que estaban allí. Esto lo explico en el texto mío de Derecho Pirenaico, editado por Navarralde, pero ahora quiero señalar cuáles son las 15 instituciones actuales, en presente, que nos van a permitir, siendo el euskera una de ellas, formar un paquete, un conjunto que pueda, quizá, probablemente, ese es mi deseo, hacer que la lengua de los vascos continúe tantos milenios al menos como tiene detrás. Bueno, pues voy allá a enumerarlas. En primer lugar, como institución esencial está el Batzarre, o sistema municipal de autogobierno por juntas o asambleas soberanas. El euskera y el Batzarre van unidos, hay algún estudio precioso. En realidad, cuando el Estado de Navarra, que era un Estado copia del mundo romano, porque se basaba en la idea de romanitas, de romanidad, desdeña y desprecia el euskera,
Este se salva en los Bassarres. En los Bassarres se salva. En segundo lugar están las juntas territoriales en cada uno de los 7 territorios, las juntas territoriales, la que se reúne en Guernica, la más conocida, la de Vizcaya, pero en cada uno de ellos hubo unas juntas en las cuales se unificaban estos territorios desde la base, a partir de los Bassarres, de los organismos intermedios de poder, digamos, comarcal. Esto es una cuestión preciosa, aunque hoy y probablemente desde el siglo XIV esto ha sido alterado primero por los haunchos, es decir, por los señores territoriales al servicio de las diversas coronas, en un caso la de Castilla y en otro la de Navarra, sigue mostrando ahí, digamos, se deja entrever lo que fue su estructura genuina. En tercer lugar, la hubo, sí, indudablemente, una estructura unificadora para toda Euskal Herria en la cual se unificaban los 7 territorios en un organismo de autogobierno al que yo provisionalmente, y hasta que allá en Euskal Herria se le busque un nombre, le voy a llamar Batzarre Central. Su existencia la demuestro a partir de hechos históricos incontestables en el texto de Navarralde y lo podéis encontrar ahí, yo lo voy explicando y bueno, pues para mí no hay duda que existió. ¿Cuándo? Básicamente en la resistencia de 250 años contra el reino visigodo de Toledo. En cuarto lugar, la institución de la vecindad. Esto se olvida, la vecindad entre los vascos ha tenido una importancia enorme, enorme. Ser vecinos era mucho más que casi a veces que ser familia. Los vecinos se ayudaban, formaban unas comunidades humanas muy, muy potentes, tanto en los sitios donde había ya aldeas constituidas o poblaciones, en los sitios donde todavía estaba el caserío, y entonces en los caseríos se organizaban en las antiiglesias. La vecindad, había una sombra que prácticamente nadie en el País Vasco se haya ocupado de estudiar este asunto, cuando hay un libro precioso que yo también cito en el texto de Navarralde, que sí lo estudia. Bueno, es un estudio que tiene muchas deficiencias, pero bueno. En quinto lugar, un componente esencial de lo vasco es el individuo. Esto ya lo he explicado en alguna charla, las características del individuo, la construcción del sujeto, la calidad de la persona, la mismidad del hombre y de la mujer vasca es algo que está fuera de toda duda y hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta, porque si no, pues se cae en un gregarismo que no ha sido nunca propio de la cultura ni de la concepción de la vida de los vascos, ¿no? Allí hay dos realidades paralelas, entremezcladas, pero al mismo tiempo netamente diferenciadas. Las formas colectivas y comunales de vida y luego lo individual, la prevalencia de un sujeto con calidad, con energía, como debe ser. Porque el ser humano siempre tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. Si la dimensión individual falta, estamos ante un totalitarismo, generalmente un totalitarismo de Estado, pero también puede ser un totalitarismo de sociedad, que yo no apoyo. En las sociedades sin Estado, sociedades solo sociedad, podría haber un totalitarismo que anulara o menoscabara al individuo, cosa que yo no aceptaría. Luego tenemos la casa. La casa es fundamental, se ha escrito muchísimo sobre lo que es la casa para los vascos como lugar de la familia extensa con comunidad de bienes. No me voy a extender aquí en explicar, ¿no?, la casa, el caserío, pero hay una comunidad de bienes, hay unos sistemas de ayuda mutua dentro de la familia que realmente eran admirables y permitieron un dinamismo y una vitalidad. Pero al lado de este sistema, con su propiedad particular, existió el comunal. El comunal tiene una importancia enorme y todavía lo sigue teniendo en algunos territorios, adopta muchos nombres, según los territorios, puede variar un nombre u otro, pero en definitiva el comunal es siempre unos bienes que están gestionados desde una junta o batzarre. Si lo gestiona alguna institución estatal, sea cual sea, no son comunal. Me da igual que esas sean las instituciones forales que se van constituyendo a los siglos XIV, XV y XVI con los foros territoriales, Foro Vizcaya, el Foro Guipúzcoa, etc., o las instituciones actuales que no son nada más que una derivación del Estado español, porque digámoslo claramente,
la comunidad autónoma vasca y las instituciones paralelas o similares en Navarra son parte del Estado español y por lo tanto es tremendo, muy tremendo creer que la institucionalización del euskera puede, digamos, dotarle de continuidad, puesto que esa institucionalización se hace dentro del Estado español y según su normativa y dentro del Estado español. Esto no se puede aceptar, yo no lo acepto. Luego existe el auzolán. El auzolán, como sistema de trabajo colectivo, tiene muchísimas variedades, no hay solo un auzolán, hay muchas formas de auzolán, unos para servir a tareas del bien común, otros sistemas de ayuda mutua con fines particulares, etc. Había muchas maneras, por ejemplo, cuando se tenía que hacer cal, bien fuera para arreglar las casas o bien para añadirlo a la tierra como corrector de la acidez, todo el trabajo de hacer la cal, que es bastante duro, se hacía siempre en auzolán. El auzolán ha sido un componente decisivo de la cosmovisión vasca y de la experiencia vasca de supervivencia y vivencia económica. Luego están los modos de la fiesta y la diversión, algunos tan importantes como el versolarismo, la chalaparta, etc. El estudio de todo esto como una contribución decisiva a la constitución de la idiosincrasia y la cosmovisión de los vascos es muy importante y es necesario hacer un análisis de estas prácticas festivas llegando a sus últimas expresiones. Pero al lado de la fiesta está el trabajo. La ideología sobre el trabajo productivo y la ética del trabajo tiene unas particularidades allí en el País Vasco que se deben de considerar. Hay una ética del trabajo, todos los pueblos tienen su manera específica de entender el trabajo, de entender el esfuerzo, de entender la manera de satisfacer las necesidades básicas. Todo esto también tiene una peculiaridad. Luego está el mundo axiológico, la manera de entender los valores y la moralidad entre los vascos. La sociedad vasca ha sido muy moral porque ha sido muy poco estatal. Durante mucho tiempo, al no tener Estado, pues eso era estupendo, ¿no? Vivían sin Estado, es verdad, tenían que soportar al Estado español en un sitio, al Estado navarro en otro, pero era una situación muy curiosa en la cual ambas partes intentaban no molestarse mucho el uno al otro y con todo los vascos tenían un grado de autonomía y capacidad de dirigirse a sí mismos que tenían como centro el municipio. El Baserri municipal ha sido el gran centro de la libertad de los vascos. Y a mí me apena mucho poder leer gordos librotes sobre historia y presente del pueblo vasco donde no se cita ni una sola vez la palabra Baserri. Esto es asombroso, porque es que, vamos, entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Porque el Baserri es central, es sustancial, es la forma de autogobierno. Son las instituciones propias de los vascos con 1500 años, desde mediados del siglo V se han ido constituyendo. Entonces, este mundo axiológico, en las formas particulares que adopta, los valores, los criterios sobre las cuestiones fundamentales de la vida, la moralidad como hábitos, tanto en su sentido individual como en su sentido social o colectivo, ¿no? Pues es algo que forma parte de lo esencial de los vascos. Luego está la demografía, la infancia, el sexo y las instituciones como la Ausolorra, espero decirlo bien, porque siempre me equivoco al decirlo, bueno, es la institución de ayuda mutua para la crianza de los niños que ha sido propia del pueblo vasco. Aquí en el libro de mi amiga Mari Carmen Basterrechea, Euskal Herria, Cultura Matrilineala, se habla de la Ausolorra y también se propone su revitalización, lo cual es especialmente importante cuando Euskal Herria, bueno, se nos escapa hacia abajo por la débil demografía y la escasa natalidad. Así pues, había también una manera específica de entender el nacimiento, la crianza, la ayuda mutua y el sexo, ¿cómo no? Claro, porque los niños no vienen de París, vienen del sexo, en el asunto de la sociedad vasca. Luego está el euskera, que es elemento constitutivo de todo esto como causa, pero al mismo tiempo como efecto.
insisto en ello, también como efecto que se enriquece en la medida que las diversas prácticas sociales e individuales de los vascos se van enriqueciendo. Luego, quiero señalar, como ya número 14, la vida relacional, afectiva y emotiva. Esto es muy importante, importantísimo, porque no se puede estudiar el ausolán, ni el comunal, ni el balsarre, sin comprender que su base tiene que ser lo afectivo, que sin unos grandes lazos de afectividad, de convivencia y de estar juntos y del gusto por estar juntos, no se pueden mantener las formas no estatales de autogobierno ni las formas no capitalistas, sino de propiedad privada, de economía, como son las que definen el comunal, y tampoco se puede mantener el ausolán. Hay gente que estudia, curiosamente, el comunal vasco, como si fuera un automatismo, como si fuera un modo de producción, que no, que os estáis haciendo un lío. El ausolán es básicamente una manera de trabajar desde la hermandad. Si no hay hermandad, no hay ausolán, no hay. Y entonces cuando la hermandad se rompe, empiezan a aparecer los principios de lo tuyo y lo mío, la propiedad privada concentrada, hasta llegar a la situación actual del trabajo asalariado. Por tanto, es una práctica vivencial y un elemento esencial del modo de estar en el mundo de los vascos. Y luego está la cuestión de la cultura. Inevitablemente, cuando se emplea la palabra cultura, hay gente que cree que ser culto es leer muchos libros. Pues yo os digo que hay muchísima gente que es muy culto y no ha leído ningún libro, y añado algo, ni falta que les hace, porque para los libros que se editan ahora, en fin, mejor no leerlos, ¿no? La sabiduría popular vasca autoconstruida es el corazón mismo de la cultura popular, y esto se está perdiendo muchísimo, muchísimo, y hay que salvar esto, esta sabiduría, este saber experiencial, ateórico, este comprender las cuestiones fundamentales de la condición humana y de la experiencia desde ese estar, de ese hacer, y no simplemente de teoréticas, de tabarras librescas y demás cosas. El hecho mismo de que el euskera haya sido muy poco utilizado como lengua culta, como lengua para leer, y que la cultura vasca haya sido en una altísima proporción, podemos llamar del 99%, una cultura oral, hace que sea especialmente rica. Y yo me pregunto, ¿cómo se va a salvar esto? ¿Qué vamos a hacer para que esto no se destruya? Porque obviamente lo que se utiliza ahora, el euskera batua, no es para la salvación de la cultura popular vasca, sino para atiborrar a los estudiantes, a los chicos y a las chicas de Euskal Herria, de un montón de teorías y teoréticas y cosas confusas. Yo me pregunto, vamos a ver, enseñadme algún libro del euskera batua en el cual se hable de una forma objetiva y verdadera de las instituciones, específicamente de los vascos, el ausolán, el balsarre, etc. ¿Lo hay? ¿Se enseña? ¿Qué se dice de eso? ¿Qué se dice? ¿Se dice suficientemente o no? Yo tengo aquí, me lo regaló un amigo, pues el texto este que dice que de Gotzon Gárate es una recopilación de 30.466, ni uno más ni uno menos, al Solitzat, o sea, de refranes que también vienen en castellano y en inglés, me parece, y en francés. Aquí hay cosas muy interesantes, no todas son interesantes, no todas son aceptables. Siempre hay que adoptar una posición selectiva y crítica, pero hay algo muy profundo, una sabiduría muy profunda hecha por la gente. Esto es lo que en el pasado pues se decían unos a otros cuando se encontraban en un camino, o las abuelas contaban a los nietos y a las nietas, etc., o se hablaba al lado del fuego por las noches. Pero la cultura popular es muchísimo más que esto. Esto lo podemos mirar con respeto y veneración, los podemos utilizar, sino la cultura popular es la verdadera cultura vasca, mientras la cultura erudita, pues ¿qué? Pues yo no la considero tan auténtica, porque siempre sucede lo mismo en todos los idiomas. Cuando la cultura empieza a ser propiedad de las clases altas, empieza a degenerar. En el libro de Goitia, en mi prólogo, dedico algunas flores malolientes a la Real Academia de la Lengua Española, construida en el siglo XVIII. Para mí esa cosa tiene que desaparecer. No es quién
La Real Academia esta, que es una institución del Estado, de la Corona, de los Borbones, para decirnos a los castellanos cómo tenemos que hablar o cómo no tenemos que hablar. Esa gente que se vaya directamente a hacer puñetas y nos deje en paz. Porque la lengua castellana la ha creado el pueblo castellano y ellos no tienen autoridad para nada. Y yo quiero decir que jamás he querido usar el diccionario de la Real Academia ni lo pienso usar nunca. Es una manera mía de protestar por eso. Alguna vez de verdad que de tapadillo lo he mirado un poquito y suelen ser bastante malos. Uso diccionarios privados que están hechos por personas. La creencia en que el poder constituido nos tiene que decir cómo tenemos que hablar es aberrante y monstruosa, porque si nos enseñan a hablar, nos enseñan a pensar, es decir, a no pensar, nos enseñan a sentir, es decir, a no sentir, nos convierten en cosas, en objetos, nos cosifican. Eso es lo que ahora pretende la Unión Europea, es un nuevo proyecto de desestructuración de los pueblos europeos, a los que quiere convertir en un rebaño amorfo, aculturado, que se haya perdido sus señas de identidad, su manera de ser y su dignidad. Europa tiene que ser una unión libre e igual de pueblos, no tiene que ser una masa gregaria y rebañega en la cual las culturas y las lenguas no valen nada. Naturalmente, las lenguas tienen que actualizarse, tenemos que entender esto. El euskera y también el castellano no puede ser solamente defendido, tiene que ser actualizado. ¿Cómo? Pues tratando desde él, como lengua del pensamiento y lengua de la comunicación, los grandes problemas de nuestro tiempo. Y a partir de ahí se pondrá en condiciones de sumarse a la batalla que todas las lenguas europeas tienen que dar contra ese inglés funcionarial, contra esa no lengua macarrónica, y probablemente ahí podamos ganar, y una Europa renovada, una Europa que sea orgullosa de su cultura, de su historia, encuentre en el futuro un sitio. Esto naturalmente requiere una revolución, sí. En el texto mío que me editó la Fundación Navarralde, digo que el euskera en el siglo III de nuestra era, estaba en un estado agónico. Eso es indudable y explico por qué yo he llegado a esa conclusión. Incluso probablemente estuviera más agónico y a punto de desaparecer en el siglo IV. Y sin embargo, cuando los bagaudas se alzan en revolución y consiguen desmontar las estructuras del poder romano visigodo, es cuando el euskera encuentra una nueva vía de comunicación, porque las lenguas, como he dicho antes, son causa y consecuencia de la cultura, de la política, de la economía. Y ahora tenemos que entenderlo así y no dejarnos obnubilar por bobaditas como es que la tecnología actual que se hace en inglés nos va a dar una vida maravillosa. Mentira, mentira, mentira. La tecnología actual es un horror, es una monstruosidad, la mayoría de ella. Hay unas cositas pequeñas que pueden ser útiles y que debemos aprovechar, efectivamente, sí, pero la mayoría de la tecnología tiene fines de opresión, de dominación, de desestructuración del ser humano en Euskal Herria y en la otra parte del mundo, por ejemplo, pues en Australia, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo, pero ya hablaremos otro día de tecnología y de economía para explicar la situación desastrosa en que el actual capitalismo multinacional ha puesto a la economía en su ineficacia, destructividad, chapucería, que se vio claramente en la crisis de 2008-2014, pero eso será otro día. Ahora, pues nada, os animo a conseguir un ejemplar, vuelvo a decir que lo podéis pedir a Seito Ediciones en la dirección de internet que es seitoediciones@gmail.com, y si tenéis algo que decir sobre mi texto, que son solo 17 páginas, se lee por lo tanto con rapidez, pues con mucho gusto lo leeré. Soy consciente que el prólogo mío pues es una cosita chiquitita, que plantea más problemas de los que resuelve, que es lo que yo quería, y es solo una reflexión, pero al menos me he atrevido a hacer una reflexión sobre el futuro de las lenguas europeas y sobre el futuro del euskera. Y ahora no quería acabar sin decir un poquito del catalán. El asunto del catalán casi es más preocupante que el euskera. El catalán está en una situación tremenda. Se hacen unos estudios, como sabréis quizá, cada 5 años de uso lingüístico en Cataluña, y desde hace 40 o quizá 30, no recuerdo bien, cada estudio de estos, que son cada 5 años, dicen que está disminuyendo.
está disminuyendo a pesar de la política lingüística de la Generalitat, o yo diría más bien, debido a la política lingüística de la Generalitat. Y toda esta parodia que se ha montado del independentismo, con un señor huido no sé dónde y con el otro con el lacito amarillo, tiene como finalidad tapar este hecho decisivo, que ese proyecto que hizo la burguesía catalana junto con la partitocracia perversa catalanista hace 40 años ha acabado en un fiasco total, porque el catalán se nos va. Sí, sí, por desgracia, desgraciadamente se nos va. A mí el catalán me encanta. Cuando viví allí un tiempo, lo aprendí un poquito, lo estudié y de vez en cuando todavía lo hablo con las amistades, ¿no? Pero, claro, hay una cuestión. ¿Qué va a suceder cuando la generación mayor de 70 años desaparezca? Va a ser un golpe y eso, pues, por desgracia, pues irá sucediendo cada vez más, porque la gente joven está muchísimo más preocupada por el inglés que por el catalán. Y como todo el mundo sabe, incluso en los institutos, incluso en las instituciones de enseñanza básica, los chicos cuando salen al recreo no siguen valiéndose del catalán como en las aulas, sino que se pasan al castellano. Esto es la consecuencia de la imposición, de la estatización de la lengua. La estatización de las lenguas son muy peligrosas. Y de nuevo llegamos a lo mismo. El catalán es una creación del pueblo catalán, más o menos por los siglos IX, X, XI, se va constituyendo en la parte oriental de los Pirineos, se crea una lengua preciosa, de una musicalidad, de una sonoridad que a mí a veces me sobrecoge, si está bien hablada, con un buen acento, claro, si no es el catañol ese famoso, pero ahora mismo la vía institucional ha acabado en un fiasco total. Y yo sospecho sí, porque a veces soy un poquito mal pensado, que todo este asunto de declararse la independencia y tal, ha sido muchas cosas, pero entre otras un intento de que no se les pida responsabilidades a esas instituciones de la Generalitat y toda la profusión de entes muy bien financiados de qué han hecho con el catalán. Estas instituciones primero destruyeron la historia catalana. La historia de Cataluña ellos la falsearon, la destruyeron. Luego después se han puesto a la destrucción de la cultura catalana. Y ahora están intentando quitarse de encima las responsabilidades por la aniquilación o semi-aniquilación, esperemos que no culmine el proceso, de la lengua. Así pues, hay que pedir explicaciones a un catalanismo que cree que porque enarbola la palabrita independencia ya lo tiene todo resuelto. Miren ustedes, si independencia significa construir un Estado en el cual una minoría mandante va a mandar sobre el pueblo catalán, creando la típica noción de la revolución francesa de una nación que se bifurca en Estado y pueblo, yo no estoy de acuerdo. Yo solo quiero que haya pueblo, solo pueblo, sin Estado, solo pueblo. Y eso es la manera como se creó el catalán hace más de 1000 años y la manera como se ha conservado, mientras que la intromisión de las instituciones, la intromisión de los poderes estatales, lo que ha hecho ha sido dañarlo más y más y más. Y ahora vemos lo mismo. Por tanto, el futuro del catalán depende también de una revolución popular que se plantee muy seriamente la conversión de nuevo al catalán en una función del pueblo, exclusivamente del pueblo, y recupere las tradiciones asamblearias, colectivistas, comunalistas, que en Cataluña son muy potentes y que mi amigo David Algarra ha desarrollado en su libro El Comú Catalán. Bien, pues llegados a este punto lo dejamos aquí y otro día continuaremos con estos asuntos que son bien interesantes. Hasta luego.